Y Así dentro de es. estos parámetros también de prevención y control de infecciones, de fauna y todo, pues tenemos, ¿verdad? También la copia del último reporte de fumigación y yo le anexaría ahora de desinfección o sanitización también. Recordemos que después de la pandemia de COVID quedó estipulado ya por la propia COFEPRIS que hay empresas que se dedican únicamente a fumigar y que tienen una licencia sanitaria también propia y destruyen fauna nociva, principalmente insectos, arácnidos o roedores. Y hay empresas, un listado de empresas que se dedican a la desinfección o sanitización, que es la destrucción de los microorganismos patógenos. No es lo mismo. Muchas Claro. veces, hasta antes de la pandemia, se confundía esta parte. Y bueno, existen hoy en día empresas que hacen ambas funciones, pero que también no los timen, amigos, que no los agarren de imprevisto estas empresas, ¿verdad? Que únicamente se dedican a fumigar y que además dicen desinfectar cuando no lo hacen. Para ello también les pedimos que busquen referencias de estas empresas. Si tienen dudas, pues también acérquense con nosotros. Tenemos por ahí algún listado de recomendaciones. Nosotros no estamos ligados con nadie, son un listado de recomendaciones que pueden ustedes descargar y generar la mejor opción ustedes directamente llamar a estas empresas, pero sí es importante que tengan estos reportes porque pues esto nos está ayudando, insisto, a la prevención de riesgos y problemas asociados a infecciones. Así es correcto. Y bueno, y dando paso al siguiente punto, y Luis, creo que es tuyo completamente, eres experto en este tema, son los famosos reportes SUIBES. De eso tampoco hemos comentado acerca de esto, de los reportes SUIBES, pero bueno, explícanos brevemente estos reportes SUIBES, qué es lo que contienen, qué información contienen. Claro, eh, cada establecimiento de salud debe llevar un récord de 127 enfermedades sujetas a vigilancia por normativa. La norma es la 017 de la SSA del 2012, que nos habla de justamente de la vigilancia epidemiológica, donde viene este listado de estas 127 enfermedades sujetas a vigilancia y que las debemos estar reportando de manera semanal, de manera mensual, ¿sí? Y de manera incluso anual. Esto desde luego se tiene que llevar a cabo por un departamento de epidemiología o en su defecto el departamento que establezca el propio establecimiento de salud. A veces no todos los establecimientos cuentan con el área de epidemiología, pero alguien tiene que llevar este registro. Sí o sí se tiene que llevar, se tiene que estar notificando a la autoridad sanitaria, ¿verdad? La autoridad de salud de estas 127 enfermedades y esto se hace justamente en plataformas ya sea en papel o en plataformas digitales, en este caso los famosos formatos SWIBE, que es el Sistema Único de Vigilancia, de Información y Vigilancia Epidemiológica, por eso es SWIBE. Insisto, estos SWIBE se tienen que estar entregando de forma semanal, hay un corte semanal, hay un calendario de semanas epidemiológicas que se tienen que estar siguiendo para generar estos reportes, junto con un reporte mensual de infecciones asociadas a la atención de salud. Dentro de estas 127 enfermedades sujetas a vigilancia, yes, amigos, hay una que está muy ligada por el tema de calidad y seguridad del paciente, que son justamente las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Las antes llamadas nosocomiales, ¿no? Que son estas enfermedades por las cuales el paciente o la paciente no entra al hospital, sino que las adquiere durante su estancia, incluso hasta durante su egreso, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, estas colocación de prótesis u órtesis en el paciente o la paciente, incluso hasta después de un año que se pueden generar infecciones en estas prótesis, se pueden considerar infecciones asociadas a la atención sanitaria. Entonces, estas se tienen que estar reportando de forma mensual a través de plataformas, ya sea un reporte dirigido a la jurisdicción sanitaria o bien
un reporte dirigido a la parte de vigilancia epidemiológica estatal, o incluso reportes dirigidos a una red nacional que se llama Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica, dependiendo de qué tan grande y qué tanto impacto tenga el establecimiento de salud. Y como bien dices, una de las cosas importantes, no importa que no haya un departamento de epidemiología. Así es. Sí o sí son documentos que se deben de tener. No puede llegar la verificación y decir, no, pues es que no lo hago porque no tengo epidemiólogo, no tengo quien haga eso. O sea, para ellos, o sea, sí o sí, y no es porque sea para ellos, es porque son documentos que se deben de tener por un tema de prevención y un tema de seguridad. ¿Para qué? Para que también el establecimiento sepa y lleve y tenga reportado si es que ha tenido infecciones y que también qué se ha hecho, Claro. qué se ha hecho ante estas infecciones. Entonces, todo esto se cuadra, y perdón la interrupción, todo esto se cuadra pues con las actas o minutas de seguimiento o de sesiones de los comités, es correcto. Así es. Entonces, ese es. Y luego otro punto que viene ahí es el tema de las recetas. Ahora ya hay, por la parte del suplemento que tiene que ver con la farmacopea, ya viene una forma de los recetarios, de cómo deben de venir los recetarios, de qué deben de, qué información deben de contener los recetarios. En todos los establecimientos, todas las personas, o todas las personas que son médicos, deben de tener un recetario propio. Entonces, cada establecimiento con su nombre, sí, membretado, con su nombre del médico, su cédula del médico y evidentemente los datos del establecimiento. Claro. Entonces, sí te piden, cuando el verificador va, sí te pide de cada médico que trabaje ahí, te pide su recetario. Entonces, cada uno debe de tener su propio recetario. No hay de que este no tiene, porque ¿qué pasaba? De repente, en cualquier hoja, ¿no? Blanca, ¿no? Dame la mitad de una hoja blanca, fungía como receta. Y no, ¿por qué? Porque ya también en las farmacias, amigos, si ustedes han acudido a una farmacia, que me supongo que sí, a comprar algún antibiótico o a comprar algún medicamento controlado, pues sí o sí la receta tiene que estar debidamente requisitada. Y muchas veces no es que las personas de la farmacia sean mala onda, que pues es que no me lo quieres vender, no, es porque precisamente viene ya de una normativa de cómo se deben de llenar estas recetas y qué deben de contener estas recetas. Entonces, por eso es importante esta parte de las recetas. Y sí o sí en los establecimientos deben de tenerlas. Evidentemente, si no se tienen, bueno, tampoco es que sea una tragedia. Sin embargo, sí es parte de la documentación que se debe de tener. Entonces, si en los establecimientos, amigos, no tienen estos recetarios por médicos, y es importante que pues se manden a hacer sus formatos para que puedan tener sus recetarios. Claro. Y bueno, pasando a otras cuestiones, ahora los manuales de procedimientos normalizados por áreas y servicios, tanto físicos como electrónicos. Esta parte pues está muy mediada por los departamentos de calidad, ¿verdad? Todo debe de tener una descripción de cómo hacerse, un detallado, ¿verdad?, de los pasos que se va a realizar, desde algo tan básico como el ingreso de un paciente al hospital, como algo tan puntual que es la propia atención médica o clínica o algún servicio que se le esté prestando a el paciente o a la paciente, por ejemplo, una transfusión sanguínea, una canalización por parte de enfermería, la propia medicación por parte de enfermería, la propia auscultación por parte de un médico, ¿verdad? Todo, absolutamente todo, lo mismo para generar el traslado de residuos, llámese basura municipal o residuos biológico-infecciosos,
todo, absolutamente. Que el de mantenimiento vaya a cambiar un lavabo, todo debe de tener un proceso normalizado de cómo se opera y cómo se lleva a cabo estos procedimientos. Entonces, las áreas de calidad, pues mucho trabajo, porque hay que estar describiendo toda esta parte de los procedimientos que se estén llevando a cabo en los establecimientos de salud, mediante pues estos sistemas de gestión de calidad correspondientes. Así es, y también es importante mencionar que así como el área de epidemiología, si no está, se debe de tener, lo mismo con calidad. Correcto. Si no están, pues estos procesos se deben de tener. Si ustedes, amigos, quieren tener un establecimiento de salud de calidad, deben de tener estos procedimientos bien establecidos y bien estructurados. ¿Por qué? Porque estos son los que les van a dar el control. Porque la gente con estos, el personal que tienen en sus establecimientos, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Y no se pueden ir ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Tienen que estar a trabajar sobre ese proceso. Eso permite mucho control en los establecimientos de salud. Entonces, sí puedo decir que hay muchos establecimientos y no solo aquí en Puebla, yo creo que en muchos lados, que pasamos por alto mucho esto de los manuales de procedimientos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos redactarlos, porque nos da flojera, porque es escribir mucho, porque es pérdida de tiempo, porque, bueno, sí o sí se deben de tener por dos cosas. Una, pues porque la autoridad lo pide. Ahora, si tú eres un establecimiento de salud que quieres certificarte, más a mi favor, los debes de tener. Y no solamente son los básicos, o sea, son muchísimos más procedimientos que se deben de tener. Y no solamente, y eso es bien importante comentarlo, no solamente es tener un procedimiento por tenerlo, ¿no? Hay que pensar que estos procedimientos son para buscar la seguridad del paciente y una mejora en la atención hacia los pacientes que tenemos. Y bueno, y eso al final, el que tú des una buena atención, el que tú lleves tus procesos, lleves tus controles, eso pues al final lo único que genera es que atraigas más trabajo y que atraigas más pacientes. Entonces por eso es bien importante no dejar de lado estos procedimientos. Nosotros desde el IMSS, pues para eso estamos, nosotros podemos pues ayudarlos con todo gusto a hacer toda esta labor ardua de hacer todos los manuales de procedimientos que son muy tediosos de hacerlos. Eso es un hecho, pero sin embargo dan muy buenos resultados tenerlos. Así es. Y bueno, pasando ya a los últimos documentos, ¿verdad?, que debemos de tener, están las bitácoras. Está la bitácora de limpieza, las bitácoras de mantenimiento a los equipos médicos o biomédicos, las bitácoras de cloración del agua, las bitácoras de quirófano. Todos estos registros, yes, amigos, que nos van a permitir o le van a permitir a la autoridad sanitaria y bueno, a nosotros mismos también cuando se presenta algún riesgo, evento o problema, poder dar esta trazabilidad, poder dar este seguimiento. ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Cuándo estuvo el fallo? ¿En qué punto estuvo el fallo de todos estos sistemas que estuvimos platicando? Que es limpieza, que es desinfección, que es mantenimiento, que es el récord quirúrgico, que es la parte de cloración del agua, entre otros más. ¿Dónde estuvo realmente el fallo? No para buscar culpables, porque muchas veces, y amigos, esto también quiero que quede explicado, no solo es buscar el culpable y generar alguna acción en contra de él. Si además de ello buscamos cómo solucionar que no se vuelva a repetir ese fallo, ese evento, ese problema, ese riesgo, va a ser mucho mejor, no solo para nuestros pacientes, sino también para la propia institución. Entonces, la calidad hospitalaria, la seguridad del paciente va enfocado hacia eso, que el error, que el evento, que el riesgo no se repita, y para ello tenemos que tener estos récords, estas bitácoras, con el objetivo, insisto, de saber en qué momento se producen los fallos, sobre qué situaciones o sobre qué eventos están produciéndose estos fallos, o si toda la operación se mantuvo pues en una línea recta
y no hubo estos desvíos o variaciones. Yes. Así es. Y hay otros dos puntos importantes que actualmente, a lo mejor hace unos años todavía no tanto, pero actualmente la autoridad sanitaria sí ha puesto mucho énfasis, son en dos, en el expediente clínico Okay. y en los documentos de los médicos. Okay. ¿Por qué? Porque antes, hace muchos años, el médico general, lo único, no hacían como tal una especialidad, sino lo único que hacían era, estaban N cantidad de años trabajando con un especialista, por ejemplo, con un cirujano, y de ahí tomaban la experiencia, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo ya soy cirujano, ¿no? Y entonces, pues yo opero y todo, pero no hay un papel que avale eso. Entonces, a partir de que pues pasaron los años, N cantidad de situaciones que se siguen viendo, Correcto. ¿no? Que hay médicos que operan sin que tengan documentos, cirujanos plásticos que hacen cirugía sin tener el papel. Bueno, a partir de ahí, la autoridad sanitaria puso mucho énfasis en que todos los médicos que llegan al establecimiento de salud a realizar cualquier procedimiento, ya sea para hospitalizar a un paciente o para realizar algún procedimiento quirúrgico, deben de tener su documentación completa. Y no solo es cédulas y no solo son títulos. Actualmente todos los médicos deben de tener sus certificaciones ante el Consejo. Estas certificaciones ante el Consejo caducan, generalmente duran 5 años. Okay. Después de esos 5 años se tiene que hacer una renovación de este papel. Entonces, ya en los establecimientos de salud a los médicos se les solicita, que es lo que le llaman la famosa credencialización, para los que han escuchado este nombre. La credencialización es, yo médico quiero ir a esa unidad hospitalaria, a esa clínica, a realizar algún procedimiento o a hospitalizar un paciente. El médico debe de entregar su documentación a este establecimiento de salud para que se guarden estos papeles y bueno, cuando llegue alguna verificación sanitaria, lo solicitan. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria no te dice un día antes, te voy a pedir tales documentos. Ellos llegan y al azar agarran, por ejemplo, van en el recorrido, por ejemplo, que pueden hacer, tienen un expediente ahí. Y entonces ven el nombre del médico y dicen, quiero los documentos de este médico. Claro. Entonces, así te lo piden. El establecimiento de salud está obligado a tener toda esta documentación de los médicos. Y volvemos al mismo tema, no nada más es por un tema de tener papeles ahí, ¿no? Es por un tema pues de seguridad, tanto para el establecimiento de salud, porque ahí sí, si algo pasa dentro del establecimiento, no solamente es responsabilidad del médico, el establecimiento de salud se vuelve corresponsable también. ¿Por qué? Porque porque la unidad hospitalaria permitió que un médico que no tuviera toda la expertise, no tuviera los documentos, pues hiciera algún procedimiento ahí. Claro. Tú como establecimiento de salud los dejaste hacer. Claro. Entonces, por eso es bien importante esta parte de los documentos. Y el otro punto, pues es el expediente clínico, que ya sabemos, hay una norma específica del expediente clínico en donde te dice todo lo que debe de contener, y así tal cual todos los puntos que lleva el expediente clínico, pues así tal cual te lo verifican. Te revisan cada uno de los puntos que debe de llevar, y también hay especificaciones de qué deben de cada, por ejemplo, notas y demás, pues todo lo que deben de llevar, ¿no? Nombre del médico completo, cédulas, firmas, fechas, horas, claro. Toda esta información deben de ser documentos legibles, no deben de tener tachaduras, no deben de tener corrector. O sea, ¿por qué? Porque al final son documentos legales. Claro. Y por eso es la complejidad del documento como tal, del expediente clínico, de pues tener que mantenerlo pues en buen estado y bien requisitado, ¿no? Así es. Entonces, esos son otros dos puntos importantes a
a mencionar como parte de la documentación que pide. Claro. Y bueno, ya decíamos hace un rato, amigos, que esta información es enunciativa, más no limitativa. Son documentos básicos, ya lo dijo Jess en su momento, el verificador o verificadora te puede pedir N cantidad de documentos que es importante tener, que es importante actualizar, que es importante mantener día a día, porque no sabemos, ya dijimos, cuándo va a llegar esta visita de verificación, no nos avisan, simplemente un buen día, en un día operativo normal, llega y bueno, se tiene que solventar esta visita. Bueno, pues ya para cerrar este capítulo doble y un poco largo, ¿verdad? Pero que además... Ya nada más, Luis, si me permites agregar un punto importante en este tema de los documentos cuando el alcance es para todos los establecimientos. Ajá. Los libros controlados. Es bien importante que toda farmacia que manejen medicamento controlado deben de tener sus libros controlados, de igual forma bien requisitados y al día. ¿Por qué? Porque eso también lo piden y eso también, el hecho de que no se tengan o no estén completos, como ya lo habíamos mencionado en algún momento, pues eso también implica cierre inmediato de la unidad, de la farmacia, bueno, y eso es más complejo todavía por el tema que ya habíamos comentado de tráfico de medicamento controlado. Entonces, eso también, cuando el alcance es para toda la unidad, es bien importante los libros controlados. Esa parte. Así es. Bueno, amigos, pues no nos resta más que agradecerles que nos hayan acompañado durante esta primera temporada de A la Mesa con Lim. Esperemos que los temas tocados en la mesa hayan sido de su interés. Próximamente estaremos arrancando una segunda temporada. Esperamos ya contar con invitados especiales, donde ya no solamente tocaremos temas de salud, iremos tocando temas un poco más generales también, pero que a la vez tienen que ver con toda esta parte donde pues LIM tiene sus propios alcances, ¿verdad? Entonces, por mi parte, pues les agradezco mucho el habernos estado visualizando en estos 10 capítulos. Les mando un abrazo, les agradezco y bueno, recuerden que en LIM sabemos lo que necesitas. Mi nombre es Luis Cuevas y Así es, amigos, pues de igual manera muchas gracias por aguantarnos estos 10 capítulos. Finalmente, pues la intención, como lo dijimos en el inicio de hacer este podcast, pues es precisamente para apoyarlos, para dar tips, para más o menos explicarles cuáles son las cosas, los trámites, documentos que deben de tener los establecimientos de salud para el buen funcionamiento, ¿no? Y evidentemente, pues para que contraten al LIM, ¿no? Para que nosotros podamos apoyarlos en poder solventar todas las necesidades y las situaciones que puedan tener en sus establecimientos. Y como dice Luis, bueno, ya viene una segunda temporada en donde pues seguiremos hablando de más temas de salud, algunas veces no de temas propiamente de salud, pero pues ya con algunos amigos que nos van a hacer pues favor de venir a platicar sus experiencias, vivencias que han tenido en sus emprendimientos, porque realmente estas personas que tenemos la intención de que colaboren con nosotros, pues es por eso, porque queremos que nos cuenten cuáles han sido sus experiencias y sus vivencias al emprender un negocio. Entonces, amigos, pues muchísimas gracias nuevamente. Estamos muy agradecidos porque nos hayan visto estos 10 episodios y bueno, pues pronto volveremos, Luis. Claro que sí, amigos, muchas gracias, Jess, muchas gracias. Gracias muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias.